Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, su gobierno ha venido marcado por grandes esperanzas, promesas rotundas, medidas extremas, ofensivas mediáticas y polarización. En teoría, se suponía que iba a ser un cambio radical, pero las noticias recientes de que la economía argentina está contra las cuerdas una vez más y de que Milei ha solicitado, no ya al FMI o al Banco Mundial, sino directamente al Tesoro del gran subordinador, al Tesoro de Estados Unidos, un préstamo de 30.000 millones de dólares, ha tirado por tierra toda su narrativa sobre la libertad económica y sobre las capacidades regeneradoras en la economía del modelo neoliberal radical que él preconiza. El gobierno libertario, que prometió independencia y soluciones innovadoras, ha terminado agarrándose, como quien se aferra a un clavo ardiendo, a la ayuda de Washington para evitar un colapso financiero total. No solo deja en evidencia el fracaso de las recetas económicas ultraortodoxas, sino que profundiza la sumisión a intereses extranjeros y demuestra que no se ataca la verdadera raíz del problema, la usura, el sangrado constante de la riqueza argentina a manos del capital extranjero. Ese préstamo, lejos de representar una victoria política, es la confirmación de que con el modelo actual no se sale del círculo vicioso de deuda, ajuste y sufrimiento social. El país, a pesar de los discursos incendiarios, sigue aún más atrapado en los mismos mecanismos de endeudamiento que han castigado a varias generaciones de argentinos. Pero para más Inri, mientras la economía nacional atraviesa una crisis enorme y las cifras de inflación y pobreza siguen escalando, Javier Milei continúa adelante con su política espectáculo. Resulta verdaderamente grotesco e indignante que, en pleno desastre social y económico, el presidente decide aparecer sobre el escenario de un concierto, micrófono en mano, dedicándose a cantar y desatar la ovación de sus seguidores. Este gesto, que muchos de sus fans parecen celebrar, para cualquier ciudadano con un poco de sentido común, delata lo nefasto de nuestro modelo de selección de élites, la absoluta degradación del rol presidencial y el vaciamiento de la política, que se ha convertido en un reality show que busca manipular a las masas. El caso de Argentina es paradigmático porque expone descarnadamente el fracaso sin paliativos del modelo de democracia liberal. Argentina es un país hermoso, repleto de riquezas naturales y cuenta con una población entre las más educadas de toda la hispanidad. Argentina es uno de los pocos países hispanos que gestiona centrales nucleares, que cuenta con fábricas de coches y que tiene, por ejemplo, una industria aeroespacial avanzada. Sin embargo, Argentina colectivamente fracasa década tras década en conseguir un nivel de bienestar mínimo para su ciudadanía. ¿Por qué? Pues hay que decirlo ya sin rodeos, sin paliativos, con mayúsculas. El modelo actual, la democracia liberal, no funciona. Es un sistema incapaz de ofrecer alternativas reales y de evitar la polarización tóxica. Es un sistema que carece de mecanismos efectivos de control sobre quienes detentan el poder, que profundiza la subordinación, que promueve una selección de élites traidoras a los intereses nacionales, que favorece la venta del país a intereses extranjeros, que prima el desmantelamiento de las capacidades productivas propias y que, en consecuencia, inevitablemente trae la pobreza y el sufrimiento de la gente. Este sistema, lejos de favorecer una racional deliberación colectiva, omite los debates sobre los problemas verdaderamente relevantes, todo se polariza y entretiene a la ciudadanía con falsos enfrentamientos y división interna. El actual sistema político argentino alimenta la falacia de que las únicas alternativas posibles son peronistas o liberales, izquierda o derecha. La disputa política se vive como una guerra de hinchadas, ajena a las verdaderas necesidades de la gente. Mientras tanto, los grandes problemas, endeudamiento, inflación, dependencia exterior, se ocultan y se perpetúan en la sombra. Se profundiza la entrega de recursos y empresas nacionales a intereses foráneos, se sigue sangrando al pueblo argentino con ajustes y tarifazos, se posterga cualquier solución estructural. La polarización sirve como pantalla para seguir administrando la decadencia, mientras los beneficiados de siempre, los grandes grupos económicos, los fondos de inversión, los actores externos, consolidan aún más su poder y privilegios a costa de la mayoría de la ciudadanía. Hay que atreverse a decirlo con claridad. Las democracias liberales, al menos en su versión actual como la de Argentina, no funcionan. Puede resultar incómodo, incluso políticamente incorrecto para los guardianes del status quo, pero la evidencia es abrumadora. El país se hunde, los problemas se agravan, la política se convierte en un espectáculo, mientras la ciudadanía sufre impotente el deterioro de sus condiciones de vida. Es la hora de hacer autocrítica real. No podemos aplazar por más tiempo la tarea intelectual de buscar modelos superadores. Cada año que pasa sin dar una respuesta propia, hispana, basada en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra idiosincrasia, es un año en el que la ciudadanía hispana seguirá sufriendo. Miremos a nuestro alrededor, analicemos, estudiemos, aprendamos de lo que de verdad funciona. Necesitamos nuevas instituciones verdaderamente operativas que ataquen nuestros problemas reales
instituciones en las que personas con conocimiento técnico y talento debatan y consensúen la mejor forma de atacar nuestros problemas, ajenas completamente al enfrentamiento de los partidos políticos, que todo lo envenena, que todo lo degrada, que impide el debate objetivo, el debate técnico bien intencionado. No es nada fuera de lo común. Es lo que sucede en cualquier gran empresa, en cualquier empresa multinacional. Se seleccionan personas con conocimiento y talento y trabajan en equipo para resolver problemas y ejecutar decisiones. ¿Dónde acabaría una empresa multinacional gobernada por facciones políticas enfrentadas? Pues en la ruina y rápidamente, sin duda. Llevamos décadas y décadas tropezando en la misma piedra de asumir el modelo político que otros han querido imponernos, para nuestro continuado y repetido fracaso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hablamos sobre estos temas, en especial sobre el problema de la deuda, con el profesor argentino Héctor Giuliano, profundo conocedor del mundo de las finanzas y la deuda, autor del libro Problemática de la deuda pública argentina. La verdadera lógica del usurero es prestarle a quien no pueda pagar. Lo que quiere el usurero no es que el deudor le pague, sino que el deudor no le pueda pagar nunca. De tal manera que ese capital financiero, que si no permanecería ocioso, se perpetúa como una renta financiera constante. El presidente Milei ha fracasado, porque si después de imponer, como ha impuesto, uno de los más duros ajustes de la historia argentina, a títulos públicos que pagan las tasas más altas del mundo. Los títulos públicos argentinos pagan tasas de interés que van entre el 60 y hasta el 75% nominal anual. Una locura, una sangría financiera imparable. Les damos las buenas tardes a nuestros espectadores, les enviamos un saludo muy cordial. Hoy tenemos la suerte de contar con don Héctor Giuliano, con el profesor Héctor Giuliano, experto en finanzas muy reconocido. Ha sido asesor del Congreso de la Argentina, el Congreso de la Nación Argentina, como experto en finanzas. Es autor de una obra monumental de 12 tomos titulada Problemática de la deuda pública argentina. Y pues queremos hablar con él de toda la situación, difícil situación económica que está viviendo la Argentina. Profesor, don Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Recíprocamente, Pablo, te agradezco la oportunidad de salir en este espacio y espero ser útil a todos los espectadores en cuanto a dar un panorama de la realidad del endeudamiento público, que en principio está referido a la Argentina, pero cuyas reglas son universales, por lo cual todos los países del mundo, ustedes en España también lo saben por experiencia propia, sigue el mismo patrón. La idea de haber instaurado un endeudamiento impagable de tal manera de que el primer problema que tenemos es que estamos frente a un problema de fondo, que es la trampa del endeudamiento perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, una familia, una empresa, un Estado, contrae sin deuda, sin la debida capacidad de repago, eso implica en la práctica que esa deuda está condenada inexorablemente a vivir siendo refinanciada in eterno. Y eso es lo que está pasando en la Argentina en características dramáticas, pero que extrapolado a los demás países del mundo, pienso que en mayor o menor escala lo están viviendo todos, ¿verdad? Porque la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Los Estados Unidos tienen un Producto Bruto que creo que en este momento ellos lo computan como 28 o 29 trillones de dólares. Son lo que en nuestra grafía hablamos de billones, es decir, millones de millones. Ellos lo llaman trillones, ¿verdad? Pero frente a ese Producto Bruto, la deuda pública norteamericana está ya en el orden de los 36, 37 billones de pesos. Y es la primera potencia del mundo, y es la más endeudada del mundo. Y como sabemos, los países de la Unión Europea, Italia, España y otros, tienen deudas superiores al Producto Bruto.
En el caso de la Argentina es muy discutible porque las cifras oficiales no reflejan la realidad, pero el porcentaje de endeudamiento contra Producto Bruto estaba en el 75-80%, pero decididamente es una cifra inexacta, no porque por una oposición política, porque yo no estoy en una postura política, estoy haciendo un análisis objetivo, técnico, sino porque no se computan rubros importantes. Entonces, si yo no estoy midiendo las relaciones correspondientes, voy a tener un índice distorsionado. Pero sí, este problema es común yo creo que a todo el mundo, y la Argentina, de la cual puedo hablar, es un caso paradigmático. Este tema es importante porque la gente no entiende no da respuesta a un problema fundamental. ¿Cuál es el tipo de problemas que nos encontramos cuando hablamos de deuda? Normalmente se cree que la deuda es una relación salvable y no es así. Yo lo único que pido es que se tengan en cuenta tres conceptos preliminares sin los cuales va a ser un poco difícil entender lo que hablemos después. El primero es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en materia financiera, económica y política. El que no entiende eso no entiende en qué mundo estamos viviendo, porque el mundo se rige por el poder del dinero, por el poder del capital financiero. Si no se entiende eso, no se entiende nada de por qué estamos hablando de una trampa de deuda perpetua. El segundo concepto que quiero que quede en claro es este. La deuda no es un hecho aislado, no es producto de una mala operación o una mala estimación hecha en algún momento. La deuda es un sistema y como todo sistema es un proceso continuo que se retroalimenta. Tercer punto importante. Como todo sistema, la deuda tiene una lógica. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Y aquí tenemos que rescatar un concepto viejo pero ayornado. ¿Qué es la usura? Normalmente se entiende la usura como la actitud, la capacidad de negociación más fuerte que el acreedor tiene sobre un deudor necesitado, ¿verdad? Eso es cierto y ha sido históricamente así. Pero hay una dimensión mucho más grave de la usura, que es la que está viviendo el mundo. Normalmente se piensa que el acreedor presta para obtener sus dividendos y la devolución del capital. Pero en este momento sobra capital financiero en el mundo. Las operaciones financieras son un múltiplo que es inestimable. Algunos llegan a suponer entre 80 y 100 transacciones financieras por cada transacción económico-comercial que se produce en el mundo. ¿Y cuál es la clave del prestamista usurero? Que todo el mundo cree que el prestamista usurero es alguien que presta, que actúa mal, actúa compulsivamente, pero en el fondo su actitud es legítima, quiere cobrar, quiere que le reintegren su dinero. Ahí es donde yo tengo una discrepancia. No, la verdadera lógica del usurero es prestarle a quien no pueda pagar. Lo que quiere el usurero no es que el deudor le pague, sino que el deudor no le pueda pagar nunca. De tal manera que ese capital financiero, que si no permanecería ocioso, se perpetúa como una renta financiera constante. Perdón que me extendí en este concepto, en estos conceptos preliminares, pero me parece que es importante porque cuando se ataca un problema hay que entender cuál es la lógica del problema. Sí, no, a mí me ha Perdón parecido... que me extendí más de la cuenta, No, pero no, no, quería no. responder un poco al Y, planteo inicial. y a Ahora mí me estoy a tu pareció... disposición, Pablo. Sí. Me ha parecido súper interesante su reflexión sobre la usura, porque estamos acostumbrados a pensar que la usura es un tipo de interés muy alto, exageradamente alto. Por ejemplo, hay una ley en España, no pueden ser tipos de interés superiores al 20% anual. Sí. Pero en cambio, la usura puede ser también con un tipo de interés bajo. Si consigues que esa deuda sea impagable, aunque el tipo de interés no sea exageradamente alto, sigues teniendo al deudor estrangulado, ¿no? Sí, porque en el fondo la usura es subjetivo.
La usura es alta o baja según la capacidad de repago del deudor. En consecuencia, el deudor no tiene la misma capacidad de negociación que tiene el acreedor. Esto es antiguo. Uno de los maestros, para quien le interese, de la crítica contra la usura fue San Alfonso María de Ligorio, que escribió en el siglo XVIII, ¿no? Y cuál era la tragedia de la usura, cómo el prestamista usurero financiero avanza sobre la propiedad del deudor. Se produce una desposesión del deudor. Y eso es lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo. El capital financiero avanza sobre el capital económico. Las inversiones son lo que se llama inversiones financieras autónomas, que se retroalimentan con el arbitraje financiero y no con su relación con la economía real. La diferencia entre una inversión financiera directa, venir a poner una fábrica, venir a hacer una inversión física en el país, y la inversión financiera que consiste en venir a hacer un arbitraje entre tipos de cambio, tasas de interés y llevarse una ganancia financiera especulativa comprando o vendiendo bonos públicos o títulos de acciones en bolsa. El tema es muy complejo, pero no quiero apartarme y estoy a tu disposición para las preguntas. Fenomenal. Pues ahora quería preguntarle yo sobre la situación concreta de Argentina. Parecía que Milei venía a poner foco en la macroeconomía, que a través de la reducción del gasto público, imponiendo cierto sufrimiento a la población, iba a conseguir que las grandes cifras macroeconómicas fueran buenas. Pero nos encontramos con que no, con que ahora de repente necesita de urgencia un préstamo de 30.000 millones de dólares que le pide a Estados Unidos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, según su opinión, profesor? Y ahí, la primera observación implícita en lo que vos estabas diciendo. El presidente Milei ha fracasado, porque si después de imponer, como ha impuesto, uno de los más duros ajustes de la historia argentina, ¿no? Y un ajuste realmente fuera de los cánones tradicionales, porque fue más duro todavía con los sectores menos pudientes. Por ejemplo, el retraso en salarios reales, jubilaciones y pensiones reales y planes sociales. Cuando me refiero a reales, me refiero netos de inflación, ¿verdad? Para a los fines de explicación general. El salario real es el salario nominal que percibe una persona menos la inflación. Esa diferencia le da el verdadero poder de compra que tiene el individuo. Porque si los precios, como en la Argentina, aumentan más que los salarios y las pensiones, consecuentemente el poder adquisitivo baja. Y eso es lo que ha provocado el presidente Milei. Paradójicamente, un presidente hiperliberal que se considera anarcoliberal es el que ha trabajado más en favor de la inflación argentina, porque ahora se jacta de tener un nivel de inflación razonable del orden del 2% mensual, 2% mensual, que es todo un éxito en la Argentina. Pero cuando él arrancó en diciembre del año 23, disparó la inflación al 25% mensual. Y en el año y medio que lleva de gestión, tomado a mayo de este año, la inflación argentina aumentó 227%. Miento, a julio, actualizado a julio, durante un año y medio de gestión Milei, el mismo presidente que exhibe un logro de la inflación, lleva una inflación acumulada del 227% total, mientras que salarios y jubilaciones no han crecido en la misma medida. ¿Qué quiere decir esto? Que con eso se ha producido una fortísima recesión, con disminución de la demanda, con cierre de empresas, con aumento del desempleo y con altibajos en la pobreza, porque la pobreza aumentó fuertemente por efecto del tipo de cambio, medido en tipo de cambio,
pero luego recuperó porque el presidente Milei lleva una política de atraso cambiario. ¿Y con qué aguanta ese atraso cambiario? Con deuda externa. O sea que hay un gran engaño cuando se dice que el país no tiene que tener déficit fiscal porque eso fuerza el endeudamiento público. No, en la experiencia, en los datos empíricos de la Argentina, el principal motivo histórico de endeudamiento de la Argentina no fue culpa del déficit fiscal, fue culpa del sostenimiento artificial de un atraso cambiario. ¿Y para qué se hace ese atraso cambiario? Para que los capitales financieros extranjeros puedan hacer un negocio de arbitraje que se llama carry trade, acá lo llaman bicicleta financiera, que consiste en entrar al país con dólares, convertirse a títulos públicos que pagan las tasas más altas del mundo. Los títulos públicos argentinos pagan tasas de interés que van entre el 60 y hasta el 75% nominal anual. Una locura, una sangría financiera imparable. Ahora, toda esta imposición que agravó el presidente Milei y que como tragedia de la deuda la tenemos en la Argentina desde hace 50 años, desde el año 1976 con el gobierno del proceso militar y la gestión del ministro Martínez Dios, todos los gobiernos que se han sucedido hasta la fecha se han lamentado de la herencia recibida en materia de deuda, pero todos la han aumentado, todos, sin excepción. Y Milei tampoco es una excepción. Cuando asume Milei, la deuda pública argentina era de 440.000 millones de dólares y ahora está en el orden de los 480.000, ¿no? Profesor. Amén de que hay denuncias fundadas de que se están omitiendo 30.000 millones de dólares de intereses que se capitalizan por anatocismo y no están registrados en las cuentas públicas, lo cual quiere decir que la deuda pública sigue subiendo a pesar del discurso. Yo no sé si me fui lejos de tu pregunta, pero No, eso sí, era para justo. fundamentar por qué digo que el presidente Milei ha fracasado, porque si no, después de vender un discurso triunfalista durante un año y pico, diciendo que en la Argentina se hizo algo así como un milagro económico, resulta que el mismo presidente tiene que ir a humillarse a pedir un salvataje de emergencia a los Estados Unidos. Algo no cierra, ¿verdad? Algo Sí. no cierra, totalmente de acuerdo. Y sobre eso le quería preguntar, porque Milei, recuerdo aquella frase famosa en la que decía que prefería cortarse un brazo a aumentar la deuda. Ya nos acaba de comentar usted que la ha aumentado. Él prometía cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, no lo ha hecho. Y pone de ministro de Economía a Caputo, que había sido, si no me equivoco, el presidente del Banco Central con el gobierno de Macri, que aumentó también la deuda de 240.000 a 340.000 millones de dólares. ¿Por qué Milei ha hecho algo totalmente distinto de lo que prometía, ¿no? Te aclaro, Caputo, Luis Caputo, que ahora es ministro de Economía, era ministro de Finanzas y luego fue presidente del Banco Central bajo el gobierno liberal del presidente Macri. Y en junio del año 2018 recibió un préstamo de salvataje porque en realidad a Milei hoy le está pasando lo mismo que al presidente Macri que lo precedió como presidente liberal. Durante 2 años la gestión fue viento en popa. Estamos bien, hemos controlado la inflación, hemos estabilizado las cuentas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en mayo del año 2018 el presidente Macri se presenta ante la televisión argentina y en un discurso de 3 minutos dice: estamos en emergencia, necesitamos pedir un salvataje de 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Si no era por el salvataje del Fondo Monetario Internacional, la Argentina, con Macri liberal, no populista, no kirchnerista, nada, Macri tendría que haber caído en default. Fue salvado con un préstamo extraordinario que en ese momento le dio el Fondo Monetario Internacional
bajo el apoyo del entonces presidente Trump. Trump está salvando a Milei como lo salvó a Macri, dándole un préstamo de emergencia, pero un préstamo de emergencia es lo mismo que darle una ayuda financiera a un deudor sobreendeudado, sin capacidad de repago, y a quien lo único que se le hace es retroalimentarle la deuda. ¿Para qué? Para que no interrumpa los pagos a los acreedores. Por eso yo siempre digo que la clave, esto es importante, para mí es importantísimo recordarlo, la clave es que el Fondo Monetario y su influencia en Wall Street, que maneja los organismos financieros internacionales, la clave es que el Fondo Monetario y estos organismos no prestan para ayudar a los países, prestan para ayudar a los acreedores de los países, para que los acreedores de los países no vean interrumpido su flujo de pago. ¿Me explico? Le prestan a la Argentina no para que la Argentina lo utilice para algún proyecto útil, sino para que la Argentina con ese dinero prestado no le interrumpa el pago de servicios de la deuda a los acreedores financieros de Wall Street. Esa es la lógica que normalmente no se entiende. ¿Me explico? Sí, Es importante. Sí. está muy claro y al final se trata de mantener a la Argentina viva para poder seguir sangrándola. Y en ese sentido, quería preguntarle, eh, porque, ¿qué es lo que no ha funcionado bien según los planes de Milei para que de repente haya que pedir este salvataje, como dice usted, de urgencia? Es que, porque Milei ha recortado el gasto social y estaba priorizando las grandes cifras macroeconómicas. ¿Qué ha sucedido? Que no ha venido la inversión extranjera que se preveía, que los ingresos por impuestos son menores de los previstos, la economía no está creciendo como se preveía. ¿Cuál es la explicación financiera o macroeconómica de que se necesite de repente de urgencia este préstamo? A ver, es un poco difícil de resumir, pero trato de resumirlo con los datos oficiales, porque dejo constancia de que mis datos son los datos públicos, más allá de las reservas que se merezcan. Pero un dato que habla por sí solo. En la Argentina, midiendo billones de pesos, porque tenemos billones de pesos, la relación de cambio en la Argentina en este momento está en unos 1.400 y pico de pesos por cada dólar, ¿no? Y lo medimos en dólares, pero en la relación con euro ustedes tienen 1.2, ¿verdad? Sí. Un euro equivale a 1.2 dólares. Bueno, nosotros un dólar son 1.438, más de 1.400 pesos. Digamos, si uno quiere tomar para tener una relación de valor, si uno quiere tomar un café con dos medialunas o croissant, como dicen a veces, sale unos 5 dólares, 5.000 pesos, ¿no? O sea, sale más o menos 4 dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno ha atrasado el tipo de cambio artificialmente para poder pagar servicios de la deuda. Así que la clave de todo este atraso, directa e indirectamente, es el pago de los servicios de la deuda. El año pasado, cifras oficiales, el gobierno tuvo una victoria pírrica para poder bajar el déficit fiscal. Efectivamente lo bajó, pero lo bajó a costa de retrasar y bajar los salarios reales, las jubilaciones reales, los gastos sociales en general y sobre todo cortando las obras públicas. De tal manera que logró un superávit fiscal de más de 10 millones, 11 billones de pesos. ¿Sabes a qué destinó esos 11 billones de pesos? Las 2/3 partes, unos 8 billones, a pagar intereses de la deuda.
La deuda en este momento, como decía, llega a unos 480.000 millones de dólares. Por año le vencen a la Argentina ser más de 100.000 millones de dólares. El presupuesto de este año, mandado al Congreso ahora hace 2 semanas por el presidente Milei, fija que los vencimientos de deuda que tendría que pagar la Argentina el año que viene equivalen a 203.000 millones de dólares en un año. Una locura impagable. ¿Cuánto paga la Argentina de capital? Nada. Lo único que paga son intereses para que, pagando los intereses, haga un rollover, haga una refinanciación continua del principal, del capital. Por eso yo decía que acá hay que tener presente que la usura está presente en el mundo moderno y es el ABC de todo el funcionamiento que está matando la economía productiva. ¿Por qué? Porque no hay forma de razonarlo pensando que, te digo más, ¿sabes cuánto debiera estar pagando la Argentina de intereses? Por año, más de 40.000 millones de dólares. Y con todo el esfuerzo y el plan de ajuste que está imponiendo la administración Milei, no llega a pagar 12.000 millones. Es decir, con todo este sacrificio de ajuste, la Argentina no llega a pagar siquiera la cuarta parte de los intereses. Mucho menos va a poder pagar el principal de la deuda. Por lo cual, tratando de responder a la inquietud, ¿cómo se llega a esto? Que el discurso Milei fue una ficción dogmática, pensando que si se bajaba el déficit fiscal impietosamente, bajando sueldos, pensiones, cortando obras públicas, es decir, forzando uno de los peores ajustes que ha tenido la Argentina, porque esos ajustes provocan recesión económica, y la recesión económica hace que han cerrado decenas de miles de comercios, aumenta el desempleo y no aumenta la capacidad de pago, salvo sectores de buena posición que siguen teniendo una situación desahogada. Pero esa contradicción lleva a que Milei ha tensado la cuerda demasiado y ahora la realidad le pasa factura, le pasa su devolución. ¿Qué quiere decir? Que pese al esfuerzo impuesto al pueblo argentino y a toda la economía del país, tuvo que salir de emergencia a pedir un salvataje que ya excede el salvataje que le está dando el Fondo Monetario Internacional y requiere aportes directos de la tesorería norteamericana. Aclaro esto porque ha sido noticia en estos días. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, ha dado, lo mismo que el presidente Trump, un espaldarazo formal y casi parece incondicional a la Argentina como aliado de Estados Unidos. Es sabido que la postura del presidente Milei ha sido de una alianza de total subordinación con los Estados Unidos y el Estado de Israel, dicho por el propio presidente Milei, ¿no? Es decir, la influencia del lobby norteamericano en la Argentina es absoluta, sí, tanto en su influencia como en los hombres que constituyen la estructura de poder de gobierno, ¿no? O la estructura de mandos del gobierno, porque no tienen una política autónoma. Esa ayuda norteamericana se suma a la del Fondo Monetario Internacional. Pese a la ayuda recibida anteriormente, en enero de este año, la Argentina contrajo otro préstamo del Fondo Monetario Internacional por otros 20.000 millones de dólares. A eso lo ratificó el Board, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, en julio de este año, por la cual le autorizó desembolsos a la Argentina por 12.000 millones. ¿Para qué? Para que con esos 12.000 millones la Argentina le pague
una cuota aparte al propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario le presta para que la Argentina, con el dinero prestado por el fondo, le pueda pagar intereses al propio Fondo Monetario Internacional. Una situación La locura. traída de los pelos. Pero además, para que con ese dinero le pague a los acreedores financieros. Lo que decía antes, el préstamo no ayuda al país, el préstamo ayuda a los acreedores del país, porque si la Argentina entrase en default, bueno, los acreedores del país habrían hecho mal negocio y tendrían que absorber pérdidas. Eso es, Para y que sobre no eso, absorban esas pérdidas, ¿qué hace? El gobierno norteamericano, para defender a los especuladores financieros de Wall Street, que son los principales prestamistas de la Argentina, le influye sobre el Fondo Monetario Internacional para que le dé préstamos a la Argentina, para que la Argentina no le interrumpa los pagos a esos acreedores. Pero como aún así el proyecto Milei ha fracasado, Milei tuvo que tomar de emergencia un avión para ir a pedir ayuda extraordinaria a los Estados Unidos. Hasta ahora no se sabe nada concreto de en qué consiste esa ayuda. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, como te decía, ha dado una comunicación, pero una comunicación sumamente genérica, donde ha prometido básicamente tres cosas. Primero, que la tesorería podría activar un crédito de emergencia que tiene el Tesoro norteamericano para suplir estos casos. Hay algunos antecedentes excepcionales, como fue la ayuda que el gobierno norteamericano dio en el año 1995 a México, cuando fue la crisis del tequila. Es decir, una línea de préstamos extraordinaria con el cual el gobierno norteamericano sostiene de emergencia a un país antes que caiga en default. Entonces, lo que comprometió Bessent es que si la Argentina entrara en una situación crítica, puede contar con un crédito que no cuantificó del llamado Fondo de Estabilización Cambiaria de la Tesorería norteamericana. En segundo, sin especificar ni monto ni condiciones, ¿no? Porque algunos suponen que podría llegar a prestar hasta 20, 30 mil millones de dólares, pero son supuestos periodísticos, no hay información oficial. Y la que existe todavía se mantiene en secreto. La segunda medida que anunció Scott Bessent fue que Estados Unidos daría a la Argentina un préstamo swap o pase de monedas equivalente al que la Argentina ya tiene suscrito con China y que tendría por finalidad reemplazar el préstamo de swap de China por un préstamo análogo de los Estados Unidos. Por las dudas aclaro, el swap es un pase de monedas que es en realidad una operación para trueque comercial, para que dos países puedan comerciar en su propia moneda sin necesidad de recurrir al mercado internacional a comprar dólares. Entonces, de esa manera, con un pase de monedas, los países pueden comerciar entre sí. La gran distorsión es que esa, que es una operación comercial, se transforma en una operación financiera para conseguir dólares para que, con el swap de China, la Argentina pudiese pagar en dólares a los acreedores fundamentalmente norteamericanos. Ahora, lo que está proponiendo Bessent es que el swap de China pudiera ser reemplazado por un swap de los Estados Unidos. Y en tercer término, lo que habló, que es una medida que todavía se está estudiando porque no se sabe cómo se instrumentaría, es que el Tesoro norteamericano podría intervenir directamente para comprar títulos públicos argentinos, o sea, deuda de Estado a Estado, o sea, cuando la Argentina licita bonos en moneda extranjera, los saca al mercado para que lo compran generalmente grandes fondos de inversión internacionales, ¿verdad? En este caso lo que estaría ofreciendo es que
cuando no le prestan los acreedores financieros, el Tesoro podría comprar directamente títulos de la deuda argentina o los podría comprar también en el mercado secundario. O sea, una especie de estatización de deuda externa en favor de los Estados Unidos. Hasta ahí los tres enunciados nada más, que hasta ahora no se sabe nada de la letra de los acuerdos firmados y el gobierno se ataja diciendo que en realidad están en estudio y que cuando se defina algo se va a informar. Pero esas declaraciones, como es lógico, inspiran desconfianza, ¿no? Sí, profesor, No pero sé si también... hice mucho lío en tratar de explicar esto o quedó No, más o menos justo le claro. quería preguntar yo también sobre esto, porque también se habla de ciertas cesiones de tipo geopolítico. Se habla de no solo de cancelar el swap con China, de obligar a cancelar ese swap con China, que parece una forma de cerrar a China la entrada de su comercio hacia la Argentina, o sea, como de reforzar a Argentina como una parte más de... del patio trasero estadounidense, digamos, ¿no? Se habla también de instalar una base militar conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego. Se habla de obligar a cancelar el proyecto del telescopio chino-argentino, el CART, en la provincia de San Juan. ¿Qué opina usted sobre eso? Y en especial nos ha explicado lo del swap, pero desde un punto de vista financiero, la cancelación del swap con China desde un punto de vista comercial, de exportación de las materias primas tipo soja de Argentina hacia China a cambio de comprar productos de manufacturas baratas chinas. Eso aparentemente no es algo muy positivo para la Argentina. ¿Qué opina usted sobre todo esto? Exacto, exacto. Bueno, China junto con Brasil son los dos principales clientes, digamos, socios comerciales de la Argentina, ¿no? Y el swap es, como decía, precisamente es una herramienta que permite a los países comerciar en sus propias monedas, estableciendo una relación de conversión teórica con respecto a la moneda patrón de comercio internacional, que sigue siendo el dólar, pero sin desembolso de los dólares físicos, ¿me explico? Es decir, hay una relación de conversión monetaria y entonces la Argentina puede pagar en pesos las importaciones de China y China en yuanes las importaciones que hace desde la Argentina. Los swaps son fundamentalmente en su origen operaciones para facilitar el trueque, el intercambio compensado entre dos países. Pero, como en este caso, se pueden distorsionar y utilizar también como forma de obtener por clearing canje a terceras monedas, que es lo que estaba haciendo la Argentina. El año pasado, China le destrabó un desembolso de 5.000 millones, equivalente a 5.000 millones de dólares, para que la Argentina, con el swap de China, comprase dólares, es decir, China entrega yuanes, la Argentina cambia esos yuanes por dólares y con esos dólares paga parte de los intereses de la deuda pública. El gobierno Trump, como es sabido, furibundamente contrario a que China tenga influencia en los países del mundo y en particular en la Argentina, donde tiene algunos proyectos importantes en curso, algunos de los cuales están detenidos, están parados por el gobierno argentino, ¿no? Como el caso de las represas del río Santa Cruz, que son importantísimas para activar el potencial hidroeléctrico de la Argentina y que el presidente Milei, por servilismo con los Estados Unidos, ha detenido. Es la misma razón por la cual el presidente Milei se ha manifestado en contra del BRICS. Justamente, el BRICS sería en gran medida nuestra tabla de salvación, porque nos permite sustraernos a la influencia unilateral de los capitales financieros con base en Estados Unidos, en Wall Street, que no son de Estados Unidos. El capital financiero es internacional,
pero la bolsa de Wall Street es la que regula el mercado argentino e incluso determina las condiciones de riesgo país, las condiciones de cotización de la deuda y fundamentalmente el perfil de vencimientos de la deuda. Así que las dos variantes, China y por extensión el BRICS, han sido vedadas por los Estados Unidos y el gobierno Milei, disciplinado incondicionalmente detrás de la servidumbre de los intereses norteamericano-israelíes, está cumpliendo a rajatabla. Y lo que ha hecho en este momento es que como el gobierno, la política presidencial ha fracasado porque no ha logrado sus objetivos, si hubiera sido exitoso, el gobierno está vendiendo un discurso triunfalista, hemos derrotado exitosamente a la inflación. Sí, derrotaron la inflación después de haberla subido 227%. Esto es como decir, sí, perfecto, yo tengo un nivel de inflación de nivel 100. Lo duplico y después que lo dupliqué lo estabilizo. Pero ¿con qué trampa? Con que la estabilización del valor de los precios quedó muy por encima del aumento de salarios y jubilaciones, con lo cual todo el mundo perdió capacidad adquisitiva y por eso se provocó recesión económica, que es la que está sufriendo la Argentina, y con eso se alimentó el atraso cambiario. ¿Por qué motivo? Para facilitarle mayor rentabilidad a los capitales especulativos, porque tienen atraso cambiario en el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Las tasas de interés internacionales, medidas por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que rinden el 4,25% anual, la Argentina paga entre 60 y 75% anual. O sea, paga tasas de interés efectivas que van entre el 4 y 5% mensual. No hay economía posible que pueda desarrollarse frente a la sangría financiera del interés de los títulos públicos. Por eso la finanza está matando la economía. Esta es la gran dicotomía que vive la Argentina y en gran medida el mundo moderno. Y profesor, Cómo antes, el capital financiero está estrangulando al capital económico, a las inversiones extranjeras o locales directas, que no les es rentable. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina en algo productivo, como no sea algún negociado con garantías especiales, como en este momento existe un régimen de exención para capitales extranjeros en el petróleo de Vaca Muerta, en la minería y también en algunos productos como el litio, ¿no? Donde se facilitan inversiones extranjeras con garantía de exenciones tributarias a 30 años. 30 años sin ¿por qué? tributación directa, ¿Cuál, para que cuál- exploten materias primas argentinas que pueden llevarse al exterior, a sus países o a los lugares que ellos deseen, ¿no? Teniendo amplia libertad para hacer transferencia de capitales que no quedan en la Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿para qué le da a la Argentina ese privilegio de inversiones desgravadas ¿Qué que saca son de vuelta a la prácticamente Argentina? subsidiadas? ¿Cuál es ¿Cómo? el beneficio para la Argentina de eso? No, no se Es entiende. claro, el beneficio de la Argentina. Le estamos dando el petróleo del yacimiento de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, si bien también es explotado por YPF, pero aclaremos que YPF es una sociedad anónima de la cual el gobierno tiene la mitad del capital. La otra mitad es capital extranjero, ¿no? Que no está bien aclarado qué es, pero por ejemplo ha trascendido que el fondo BlackRock, el más importante del mundo considerado en Wall Street, el fondo BlackRock detenta un 6, un 7% del capital de YPF.
Así que estamos hablando de empresas que eran públicas y que han sido transformadas en transnacionales, en empresas multinacionales. Consecuentemente, las concesiones que se hacen no se hacen a empresas nacionales productivas, sino las que se hacen bajo un régimen de excepción, de privilegio a grandes empresas multinacionales que son las que controlan el negocio de materias primas en materia de hidrocarburos, gas y petróleo por fracking, minería, donde existe un escándalo total con respecto a la minería argentina, porque no se llevan controles debidos de exportación. Se extrae la minería y se exporta como roca en bruto, que lleva no solamente oro, sino lleva también todo tipo de minerales, sobre todo ahora tierras raras, ¿no? De la provincia de San Juan, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Santa Cruz, de distintas provincias también del noroeste argentino, donde existe una explotación antinacional de las materias primas, porque se permite la exportación de materias primas mineras sin los debidos controles y registros de exportación. Hace poco se citaba que las cifras de exportación que usa la Argentina son las que declaran unilateralmente las propias empresas. Una ingenuidad increíble, ¿verdad? Pero no hay ningún partido político o medio de comunicación que hable de esto, porque resulta tan escandaloso que es difícil de comprender. Bueno, el escándalo, está bien la observación, porque el escándalo es por partida doble. No solamente el saqueo financiero y económico que está sufriendo el país. Yo siempre digo, por desgracia, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejante saqueo de riquezas y de finanzas, ¿no? Toda la clase política, yo diría la partidocracia, el presidente Milei utiliza un término equívoco, habla de la casta. Todavía nunca escuché una definición de qué es para Milei la casta, porque la casta, aclaremos bien, según la Real Academia Española, es un grupo unificado por cuestiones de linaje étnico. Eso es una casta, ¿no? Entonces el presidente Milei ha popularizado acá el mal comportamiento de la casta, refiriéndose a la casta política, es decir, lo que sería la partidocracia, porque no vivimos en democracia, vivimos en partidocracia, porque los partidos políticos usufructan la representatividad del pueblo, ¿verdad? La Constitución argentina, como la mayoría de las constituciones, establecen que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero la Constitución argentina establece que el monopolio de la representación política lo tienen los partidos políticos, que son instituciones artificiales y no instituciones orgánicas de la comunidad organizada. Y los partidos políticos se han transformado en oligarquías. ¿Qué quiere decir una oligarquía? Que no defienden el interés nacional, sino defienden el interés propio en sus propias en su propio beneficio. Entonces, Milei no ha aclarado nunca qué entiende por la casta, ha dado a entender que él se opone a la casta política, pero resulta que la casta política del Congreso le está aprobando leyes claves, como le aprobó la ley de bases para que haga el ajuste fiscal, como le convalidó no hacer el presupuesto nacional. El gobierno hace 2 años que se maneja sin presupuesto nacional. Cualquiera sabe que el presupuesto nacional es el plan económico de un gobierno. Hace 2 años que el gobierno, pese a la existencia del Parlamento, del Congreso, gobierna por decretos de necesidad y urgencia. O sea, gobierna en forma dictatorial la economía y las finanzas argentinas. Y ahora se está discutiendo a ver si en este tercer periodo de presupuestario
esta vez sí va a llegar a un acuerdo con el Congreso. Un acuerdo que se lo exige, entre paréntesis, se lo exige el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora, el 26 de octubre, tiene elecciones parlamentarias de medio término. Y todo el mundo dice, pero tanto escándalo por unas elecciones de medio término de la Argentina, que es un país presidencialista, donde el gobierno se maneja por decretos de necesidad de urgencia que reemplazan leyes, etcétera. No, hay una explicación más angustiosa para el gobierno. El gobierno comprometió reformas estructurales con el Fondo Monetario Internacional y con cronograma de cumplimiento. Reforma laboral para disminuir los derechos laborales de los trabajadores, reforma previsional para reducir el peso de las pensiones a la clase pasiva y reforma tributaria, que todavía nadie sabe qué tipo de reforma impositiva tributaria pide el gobierno. Pero en las tres reformas estructurales que pactó con cronograma de trabajo, con hoja de ruta, en diciembre tiene que presentar la laboral, en diciembre del año 27 la previsional y antes del fin de mandato la reforma impositiva. Esas tres leyes de reforma estructural la tiene que sacar por ley del Congreso. Entonces la angustia del gobierno es que si no consigue la mayoría parlamentaria en estas elecciones del 26 de octubre, se le va a poner muy difícil poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario y consecuentemente entraría en un default forzoso. Por eso es que fue a buscar el salvavidas de emergencia, como hizo Macri para salvar su gobierno. Este gobierno fue a buscar el salvavidas de emergencia a los Estados Unidos para salvar no solamente su gobierno, sino el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Es una situación muy delicada, muy compleja para el gobierno. Es una situación gravísima que el gobierno, como todos los gobiernos, trata de minimizar, como es lógico. Y justo no sé si a tu pregunta en parte. Sí, y quería profundizar un poquito y hacerle ya dos preguntas ya finales, que tampoco queremos robarle mucho más tiempo, don Héctor. Y sí. en concreto, me gustaría preguntarle, ¿qué sucedería si hay default? ¿Qué consecuencias tendría eso sobre el gobierno y sobre todo sobre el pueblo argentino? Y luego, ¿cuál es la posible solución para salir de esta situación de subyugación por la deuda, de desangramiento constante de los argentinos para poder pagar a esas grandes empresas financieras? BlackRock, que es tenedor de la deuda argentina, BlackRock, que a su vez es también tenedor de todas las principales empresas mineras que están extrayendo la riqueza minera de la Argentina, y bueno, como BlackRock, muchos otros grandes fondos o grandes bancos extranjeros. ¿Cuál sería la posible solución? Imagino que es el repudio de la deuda. ¿Algún partido político habla del repudio de la deuda? ¿Algún medio de comunicación habla del repudio de la deuda? Bueno, no, bueno, en principio es algo muy difícil de sintetizar y yo no tengo buena capacidad de síntesis, pero tratando de hacer una apretadísima respuesta a tu pregunta, te digo lo siguiente: si existiera un gobierno que realmente quiere confrontar esta trampa de endeudamiento perpetuo, que es un problema financiero insoluble, es decir, tomar deuda sin capacidad de repago es un absurdo. Paradójicamente, estos gobiernos liberales que viven ponderando las decisiones del sector privado frente a las decisiones del sector público, resulta que cuando llegan al poder toman las medidas más irracionales que existen. Empezando por esto, la toma de deuda sin la más miserable capacidad de repago. Si estamos hablando de una deuda que no podemos pagar ni la tercera parte de los intereses y mucho menos vamos a poder amortizar el capital, quiere decir que la Argentina ya está en default. Que ese default esté enmascarado, esté ocultado con una refinanciación artificial permanente para que los acreedores sigan cobrando sus intereses con dinero que la Argentina toma prestado para pagar intereses, ya es parte de una maniobra, un negociado cuasi delictivo prácticamente.
Pero si en algún momento existiera hipotéticamente algún gobierno nacional que quisiera realmente confrontar y no convivir permanentemente con esta dependencia absoluta del capital financiero, en mi opinión tiene, para sintetizarlo, tres vías concurrentes. Primero, blanqueo de la insolvencia del país. En algún momento, como existe en la actividad del derecho privado, existe el recurso a la institución de la convocatoria de acreedores. Es decir, que el país convoca a los acreedores, hace manifiesto, reconoce su situación de insolvencia y renegocia. Palabra importante, yo no uso nunca la palabra repudio, porque repudio, que es un eslogan muy utilizado por todos estos grupos de tipo socializante, comunista, etcétera, no es a priori, para mí un planteo engañoso. Lo que corresponde es reconocimiento de la realidad. El reconocimiento de la realidad es el blanqueo de la insolvencia. Señor, yo no puedo pagar ni siquiera los intereses, en consecuencia la primera medida es suspender los pagos e inmediatamente habilitar negociaciones con los acreedores para llegar por aproximaciones sucesivas a una fórmula que permita pagar con crecimiento. La única alternativa que existe acá y que ha existido en la historia, si alguien quiere pagar una deuda, tiene que hacer un plan con los acreedores que sobre esa deuda establece un plan de pagos en función de su crecimiento económico. Para poner un ejemplo, el Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana de posguerra, la deuda que era fundamentalmente en ese caso era del Plan Marshall y otros préstamos dados a Alemania, se hizo sobre una ecuación de ese tipo y fue tomada como modelo, diciendo: todo país que refinancie una deuda tiene que hacerlo permitiendo un crecimiento económico del país que permita generar divisas para poder pagar la deuda. Esa es la lógica. Primer punto, blanqueo de la insolvencia. No repudio a priori, porque el repudio es una declaración política. Esto en cambio es un reconocimiento fáctico. No implica una impugnación a priori. Ahora, el segundo punto es tan importante como el primero. Apenas producida la suspensión de pagos, tiene que hacerse una auditoría integral de las acreencias, como corresponde en todo estado concursal. Saber a quién se debe, qué se le debe y por qué se le debe. Una cosa increíble. El país debe 480.000 millones de dólares y no sabemos a quién se debe, porque la deuda es secreta y los gobiernos mantienen en secreto la identidad de los acreedores. Bueno, ya eso es algo los gobiernos son realmente compinches. irregular. El gobierno totalmente... está colocando licitaciones públicas por un promedio de 8 a 9 y a 10 billones de pesos por quincena y no informa con quiénes coloca esos bonos. ¿Por qué no los coloca? Porque los mantiene en secreto de común acuerdo con los acreedores con quienes arregla esa colocación, que es una licitación pública. Tendría que hacerse un censo de acreedores. Entonces ahí vamos a saber cuánto de esa deuda es regular y legítima y cuánto no. Y en tercer término, debiera determinarse la responsabilidad de los funcionarios superiores intervinientes, porque son funcionarios que están firmando deuda que no tienen la más mínima capacidad de repago. Entonces, resumo: insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. Blanquear la insolvencia del país, que quiere decir hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa para saber qué debemos, cuánto debemos, etcétera, porque si no, de esta manera no se puede pagar ni siquiera los intereses. Segundo, debe investigarse la deuda a través de una auditoría integral para determinar cuánto de esa deuda es irregular, contraída incluso con fondos ligados a los funcionarios públicos que a su vez están ligados a esos fondos. Tenemos el elenco de todo el Ministerio de Economía que proviene de exfuncionarios de la banca Morgan.
Entonces, bueno, caramba, ¿a quién, el interés de quién defienden esos funcionarios? El ministro de Economía Caputo, el viceministro de Economía chileno Daza, el presidente del Banco Central Bausili, el vicepresidente del Banco Central Werning. Los cuatro son exfuncionarios de la banca Morgan y algunos hasta hace poco. ¿Vamos a creer ingenuamente que esos funcionarios vinieron aquí a hacer una labor patriótica cuando se están endeudando con la banca Morgan? Parece una burla, ¿verdad? Entonces, blanqueo de la insolvencia, auditoría de la deuda y determinación de responsables, porque no puede ser que existan irregularidades y delitos económicos financieros y no existen culpables. Es necesario investigar la deuda, pero esas tres cosas en la Argentina están prohibidas. No se puede ni blanquear la insolvencia, ni auditarla, ni hacer censo de acreedores, porque es secreta, ni mucho menos responsabilizar a los funcionarios. Algún día podría ser o no que exista un gobierno argentino, un gobierno que defiende el interés argentino, que plantee estas cuestiones. Pero tal como están las cosas, no existen porque el liberalismo macrista o mileísta es funcional con la socialdemocracia kirchnerista. Porque acá se confunde llamando peronismo al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no es peronismo, el peronismo fue otra cosa, el kirchnerismo es socialdemocracia, y cuando advino el kirchnerismo no solamente endeudó también la Argentina, sino que convalidó todo lo actuado por Macri. Entonces no podemos hablar de una verdadera oposición política. Toda la clase política, lo que despectivamente el presidente Milei llama la casta, es aliada funcional del gobierno, pero se mantiene la ficción porque ante la opinión pública alguien tiene que actuar como oposición, fingiendo que se contrapone a la política de gobierno. Hasta acá no sé si fui No, claro o hice sí, lío. sí, sí. No, claro que sí, ha sido muy interesante, profesor. La verdad que es una pena constatar cómo se sigue perpetuando este sistema extractivo, ¿no? Este sistema delincuencial, y como comenta usted, al final los partidos políticos, no solo el bipartidismo, sino incluso otros partidos políticos, al final son funcionales a que siga manteniéndose este sistema delincuencial, ¿no? Y lo malo es que no se ve esperanza para los pobres ciudadanos argentinos, que cada día pues son obligados a apretarse todavía más y más el cinturón, y es una situación dolorosa cuando la vemos desde otros países, y que sabemos que a lo mejor no con la intensidad con la que la vive la Argentina, pero que está sufriendo otros países de Hispanoamérica, y este sistema de subordinación por la deuda bajo las democracias liberales, pues ya tenemos que poner sobre la mesa que esto es inaceptable, Entonces, el sistema debería poder regenerarse si surgieran partidos políticos que denunciaran esta situación, que se la explicaran correctamente a la ciudadanía con claridad, pero no sucede, y seguramente no va a suceder, porque es que el sistema está montado para que se siga produciendo esta extracción continua de la Argentina, de los Exacto, recursos de la el Argentina. sistema, lo has dicho bien, el sistema, por eso yo hablé al comienzo que dije que era importante tener en cuenta que la deuda no es solamente un problema, es un sistema de deuda perpetua. Si no se entiende la lógica de ese sistema, que es la presencia de la usura en el mundo moderno, y la usura es la impagabilidad de la deuda. El objetivo del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque sobra capital financiero en el mundo. Y te digo algo más grave, pero ya pienso sin extenderme del tiempo, que ¿de dónde proviene ese capital infinito? Proviene del lavado de dinero del mundo. No solamente las ganancias legítimas, las ganancias que puedan provenir de rubros no declarados, como el comercio de armas, incluso la prostitución, el tráfico de órganos, sino fundamentalmente el dinero del narcotráfico, que es increíblemente grande.
¿Dónde va a parar el dinero del narcotráfico? En mi opinión, y yo lo he desarrollado esto, el principal receptor del dinero del narcotráfico por lavado de dinero es la deuda pública de los países. Es el principal mecanismo de lavado de dinero. Si no, ¿de dónde surgen todas estas sumas impresionantes de dinero que van a alimentar una deuda pública impagable, pero que tributan millones y miles de millones de intereses? La única explicación posible frente a eso es que existe una estructura de poder financiero que obliga a este sistema. Y hasta ahora, honestamente, no veo ninguna fuerza política en la Argentina, en el mundo, que se contraponga a esta trampa de endeudamiento perpetuo. No sé, esto es lo que yo traté, no sé si he respondido más o Absolutamente, menos adecuadamente por a supuesto. las inquietudes, pero esto es lo que me parece importante transmitir, ¿no? Pues le agradezco mucho y ha quedado muy claro, profesor. Yo creo que sobre todo esta explicación de este sistema de usura, entonces lo que podemos hacer, pues usted como experto, como gran técnico y yo como mero divulgador, pues tratar de que se conozca esto, de que se extienda esta idea, de que se tome conciencia, de que se constate que esto es un sistema pensado de extracción que está llevando a la infelicidad, a la ruina, a todo un país y que hay que salir de esto y que si el sistema político actual no lo permite, pues habrá que buscar formas de conseguirlo, ¿no? Porque no hay futuro, no hay futuro y es inaceptable para la Argentina que esto siga siendo así. Sí, no, yo lo he resumido en esta expresión. Vivimos una época en que la finanza está matando la economía. La gente asocia normalmente, cree que economía y finanzas son la misma cosa. No, no es así. La economía es la economía física o real, la economía de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. Es la economía física o real. La finanza no, la finanza es el arbitraje del dinero en materia de tipo de cambio, tasas de interés y operaciones de transferencia continua de capital entre países, lo que es la libre movilidad del dinero. Lo que está desequilibrando al mundo no es el capital económico, es el capital financiero, la volatilidad del capital financiero que permite desplazarse de un día para el otro masas impresionantes de dinero que están en condiciones de desestabilizar a cualquier país y mucho más a países en desarrollo. Es una trampa insoluble, es decir, el problema de la deuda no tengamos la más mínima esperanza de que se va a poder solucionar. Es un problema insoluble debidamente instalado para obtener la servidumbre de los pueblos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos frente al mayor actor, estamos frente a un monstruo, es como tener un elefante o peor, un monstruo del tamaño de un elefante metido en el living de tu casa, pero negar su existencia. Y todavía peor, porque ese animal se pone nervioso si no lo alimentan con intereses y puede hacer un desastre. En consecuencia, esa subordinación permanente de la economía a la finanza es el que está matando y distorsionando la economía moderna. Por desgracia, hasta ahora no avisoro ninguna fuerza política en la Argentina, en el mundo, salvo, bueno, actividades minoritarias, ¿no? De gente conocida que planteen este tema. Yo te agradezco recíprocamente el espacio que me has dado. Espero haber correspondido a la invitación tratando de por lo menos en una cuota aparte dejar algún aporte que sirva a los espectadores. Pero es un tema muy complejo y demasiado difícil para poder resumirlo en una sola charla, Bueno, lógicamente. profesor, usted habla con tremenda claridad, por supuesto tiene un conocimiento abismal del tema y yo creo que, por supuesto, que llega a sus ideas, las ideas fuerza que traslada sobre todos estos aspectos de la usura,
de la imposibilidad de salir de la trampa de deuda y de cómo afecta a los países. Nosotros, al revés, estamos súper agradecidos, por supuesto, por este rato que ha pasado con nosotros, por su tremenda claridad y, sobre todo, por su dedicación de años y años al estudio, que es la que permite aflorar estas ideas y trasladarlas con claridad a la ciudadanía. En este caso, pues ciudadanía, mucha de ella española, hispanoamericana, seguro que también habrá argentinos y pues animamos a todos a que difundan esta charla y sobre todo que difundan esta idea, ¿no? Es inaceptable que dejemos que nuestros países hayan caído en la trampa de deuda y que no sea una prioridad nacional salir de ella. Perfecto. Nuevamente mi agradecimiento. Cuando tengas copia de esta grabación, por favor facilítamela porque yo también trato de difundirla y es una difusión recíproca, no solamente de lo que digo yo, sino también de tu espacio, que es importante que la gente conozca, ¿no? Porque es por lo menos lo único que podemos hacer es esta prédica realmente contestataria del sistema, porque el gran engaño es la pseudo contestación, ¿verdad? Los pseudos que son distractivos. En cambio, el problema de la deuda, fíjate que no lo toca nadie. No digo que yo soy una autoridad en la materia, porque yo soy un estudioso. Yo lo que debo es a mi estudio, no es que soy un sabio predestinado. Es producto de las cosas que estudio, que sigo, que investigo. Pero es una forma minoritaria. Así que esta tarea de difusión, por lo menos, es lo único que podemos hacer en lo inmediato. Nuevamente mi agradecimiento recíproco por el espacio y desde ya nos mantenemos en contacto en cualquier momento. Claro que sí. ¿Mm? El agradecimiento es nuestro, de verdad, y sobre todo Bueno, por su dedicación y su labor al estudio de las finanzas argentinas y siempre a su disposición. Don Héctor, un placer. bueno, igualmente, saludos a vos y a los espectadores. Gracias, suerte.